hablando y comentando sobre el tema de la educación sexual integral. Ya hemos dedicado varios programas al asunto, es que la gravedad que reviste este tema es muy importante y no debemos dejar, como decíamos al inicio del programa, que las cosas urgentes o los escándalos políticos que suceden nos quiten de la vista este problema que tiene trascendencia en las futuras generaciones, en los niños y en la familia. Pero también hemos querido en este programa tener nuevas voces y nuevos rostros, como ustedes habrán visto, y también para seguir comentando el tema, hemos invitado a una joven abogada que es Andrea Sánchez, que nos va a dar su punto de vista sobre este asunto. Para ver también, insisto, que no solamente están los especialistas de siempre, sino que hay gente joven, nuevas voces y nuevos rostros opinando sobre el tema. Andrea, buenas noches, bienvenida al programa. ¿Cuál es tu principal objeción en el tema de la educación sexual integral que ha planteado el Minedu? Hola, muy buenas noches. Bien, mi nombre es Andrea Sánchez, soy abogada. Primero agradecer por la oportunidad de hablar estos temas muy controversiales. Bien, mi principal cuestionamiento básicamente recae en la exclusión de los padres para la aprobación de esta guía, ¿no? Esta guía para implementar la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque esta guía se sitúa en el ámbito, pues, educativo de índole moral, en donde los padres deben cumplir un rol fundamental, ¿no? Y que la propia Constitución lo ampara. Bien, como decía, el ordenamiento jurídico peruano, ¿no? La Constitución atribuye a los padres que sean los primeros educadores en el ámbito moral, ¿no? Entonces, esta guía los excluye totalmente. Asimismo, un punto particularmente sensible es, por ejemplo, la ausencia de la familia como actor fundamental en la educación de los niños. ¿Y por qué digo sensible? Porque se está tratando de imponer un sistema de enseñanza en donde quieren abarcar una nueva construcción de la sexualidad, ¿no? Entonces, ¿por qué una nueva construcción de sexualidad y cómo se ve reflejada acá la ideología? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que se trató de implementar o se implementó, se impuso el enfoque de género en el currículo, ¿no? Entonces, el enfoque de género, o como muchos lo llamamos, ideología de género, eh, ¿por qué lo llamo ideología? ¿O por qué lo llamamos ideología? Porque es una construcción de ideas basadas en una premisa falsa. ¿Y cuál sería la premisa falsa? Que nosotros no tenemos sexo sino género. Entonces, lo que van a tratar de hacer es monopolizar la explicación del sexo en base al género. ¿Y qué es el género? Son construcciones sociales y culturales mayormente pues enfocados en la sexualidad, pero le va a quitar totalmente la connotación científica o natural, biológica que tiene nuestra sexualidad. Por lo tanto, mi sexualidad sería una construcción social y cultural, Es decir, no se ¿no? nace con Entonces, esto un es género determinado o con un sexo determinado, sino que a lo largo de la vida uno lo va construyendo. sí, ¿no? Entonces le va a quitar cualquier connotación científica, biológica y natural. Entonces es otra forma de vulnerar, de atentar contra el menor, ¿no? Y sobre todo atentando también con la posibilidad de que el padre participe en la aprobación de esta guía, ¿no? Entonces, como vemos, vamos a tratar de adoctrinar en base a una ideología a unos niños, ¿no? Entonces, yo no sé si usted y los que nos están viendo, si entregarían con total confianza a los hijos, a los niños, a nuestros hijos, a un grupo de especializados, ¿no? Que sin sustento científico, como se ve, poder enseñar en base a la educación sexual, ¿no? Es muy peligroso y grave, por eso digo que es una fibra sensible tanto para los padres, para los niños y para toda la sociedad. Y ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay en algunos colegios muy alejados, que no sabemos ni quiénes son los maestros muchas veces, si hay un maestro en capacidad de transmitir estos conocimientos o estos valores o principios a los niños y no los estamos exponiendo más a situaciones confusas o peligrosas. Claro, y lo más peligroso es de que, por ejemplo, si los profesores notan alguna dificultad, ¿no? En base a la educación sexual de los niños, pueden involucrar a las ONGs. Pero ¿qué tipo de ONGs tenemos nosotros acá en el Perú?
Tenemos ONGs, por ejemplo, que apoyan el aborto, que han sido financiadas por ejemplo, por la International Planned Parenthood, con más de $3 millones para impartir el ideal abortista, ¿no? Entonces es muy peligroso que antes que al padre de familia se coloque, por ejemplo, a las ONGs o instituciones del Estado. Claro, ya ¿No? Es sabemos muy peligroso. que estas ONGs tienen una ideología, como tú bien has dicho, y también enormes intereses económicos. Así es, que las cuales reciben pues financiamiento de internacionales para promover el aborto, para promover eutanasia, entre otros, ¿no? Que son pro muerte, están en contra de la familia. Entonces es muy peligroso y esa guía vulnera muchos derechos, sobre todo de los padres a participar, a ser los primeros educadores en valores, ¿no? En el ámbito moral de su hijo, ¿no? Andrea, una pregunta a ti como joven y también como abogada. ¿Qué salida hay frente a esto? ¿Ya está, es un hecho consumado o todavía los padres tienen alguna salida, alguna posibilidad de evitar esta situación? Claro, claro. Tengo entendido de que esto no es un proceso reciente. Desde que se trató de implementar el enfoque de género en la currícula, se vino haciendo acciones legales para poder, de alguna u otra manera, oponernos, ¿no? a un atentado tan peligroso como es este. En esta oportunidad, esta instancia, si no recuerdo, han apelado una resolución de la Corte Suprema, si no me equivoco. Entonces, seguir adelante con este accionar porque es peligroso, es muy peligroso atentar contra derechos constitucionales avalados, ¿no? por la Carta Magna para los padres, protección de los niños, su integridad física, psicológica. No, para no ir muy lejos, hay países de la región como Chile, Argentina, en donde tienen contenidos que es sorprendente, ¿no? En donde se reduce la sexualidad al placer. Entonces, estamos yendo en la misma línea. Hace unos años teníamos links que nos remitían a cuestiones pornográficas que fueron una vergüenza. Y así tenemos casos, por ejemplo, en Argentina, que a un niño se lo paró frente a un espejo, vistiéndolo de mujer, diciéndole, ¿cómo te sientes, no? ¿Cómo te sientes? Y acá se ve la ideología, porque se está sacando cualquier connotación natural, biológica, científica, porque la sexualidad es una construcción social, ¿no? Y cultural. Ahora, Entonces, por ahí es el adoctrinamiento a los niños, claro, ¿no? ahora Andrea debe quedar muy claro que sí, los niños y los jóvenes requieren de información y de una educación sexual, pero adecuada y dentro de los valores tradicionales y con respeto a los padres de familia y a la familia, ¿no? Que no se imponga una ideología de una manera totalitaria como se está haciendo. Así es, de una forma arbitraria, ¿no? Desconociéndolos por completo, desconociendo que ellos tienen el principal derecho a participar y a formar parte de la educación de sus hijos. Yo no estaría segura si hacia mis hijos los van a educar con una guía, pues, ideologizada, ¿no? A través de una imposición y adoctrinarlos en base o sin fundamento científico, ¿no? Bueno, sí, hay casos terribles, ¿no? Como el caso de Canadá, en que por ley todos los colegios, tanto públicos como privados, tienen desde segundo grado de primaria el club LGTB, donde el niño puede elegir si va o no va, como si un niño de 7 u 8 años podría elegir una cosa así, Podría. ¿no? Entonces Así es muy es. importante Mire, el punto de vista que tú estás defendiendo, como otros muchos jóvenes y profesionales, en defensa de la familia y de la niñez. sí, es fundamental y muchísimas gracias por la oportunidad porque hay muchas personas que piensan igual, pero el temor a expresarlo, porque vivimos en en una sociedad pues que si no estás de acuerdo con la mayoría te señalan y te cancelan, es muy lamentable porque debemos alzar nuestra voz, debemos cuestionar todo lo que sobre todo el gobierno nos ofrece, porque está en juego la educación de nuestros hijos, su integridad física, psicológica y cuestionar cada una de estas guías que son atentados graves por ejemplo, yo considero que es un atentado grave a la patria potestad que los propios padres pues poseen, ¿no?
Así es. Y nada, eso básicamente, ¿no? Bueno, Andrea, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Sin duda será de gran utilidad para muchos padres de familia y también un buen ejemplo para que otros jóvenes asuman un rol más protagónico en la defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos de los padres y de las familias. Muchas gracias por tu participación.